Pues hola, muy buenas tardes, noches. Eh, Algo que me acabo de dar cuenta en los últimos minutos, en la última media hora que estuve arreglando este espacio para poder grabar, es que no voy a poder grabar este video y probablemente muchos sin que haya sonido de perritos ladrando y de gatitos maullando. Es el sonido de la colonia y es lo que hay. No lo voy a editar, no lo voy a cortar y pues es que es parte de donde vivo. Pues nada, reciban una bienvenida de nuevo a este canal de YouTube y bueno, también lo estaré probablemente subiendo parte de este contenido a otras redes y bueno, nada, pues ya tenía mucho tiempo que no subía nada por acá y bueno, creo que es momento de retomar este canal después de mucho tiempo. Un poco también es un poco difícil y abrumador sentarse frente a la cámara. Todo el mundo que hemos creado contenido nos hemos enfrentado a eso. Toda la energía que requiere sentarse aquí enfrente de la cámara y empezar a decir sandeces, empezar a decir cosas que bueno, espero que sean interesantes o útiles por lo menos para quien le llegue este video de alguna forma. En fin, bueno, necesito hacer muchas actualizaciones de qué es lo último que he hecho en los últimos años. Hace mucho tiempo que no publico acá. Y bueno, ahora estoy viviendo en la costa oaxaqueña. Ya no vivo en la ciudad de Oaxaca. Estoy ahora por estos lados. Y pues ahora me dedico a dar clases de idiomas. Es toda una larga historia de por qué me retiré de trabajar principalmente con el turismo. La verdad es que es muy difícil trabajar en una industria tan, quiero decir desigual, aunque bueno, si nos ponemos a pensar, cualquier industria para la que trabajemos, siempre vamos a tener dentro de este sistema, vamos a tener siempre, de una u otra forma, vamos a terminar afectando a alguien. Y bueno, pues creo que ese ha sido un poco mi modo de vida, mi modo de vivir, mi modo de trabajar, mi modo de ganarme la vida en los últimos años, desde que dejé de trabajar en la industria de la tecnología, desde que me fui de trabajar en empresas tecnológicas, desde que dejé ahora de trabajar con el turismo y bueno, siempre en todos los lugares que he ido llegando, a los que me he ido moviendo, pues siempre me termino encontrando con muchas contradicciones que pues entiendo que tenemos que evitar la contradicción para de todas formas seguir pagando las cuentas, pagando la renta, pagando todo lo que nos implica vivir en este sistema. Que no voy a decir en este sistema capitalista, porque siento que ese tipo de palabras, cuando empezamos a usar cierto vocabulario como personas que comunicamos, que hablamos de estos temas, muchas personas se espantan, muchas personas, tal vez espantan no es la palabra correcta, tal vez es un poco insultar su inteligencia, pero sí es una palabra que mucha gente, cuando empezamos a hablar de sistemas, cuando empezamos a hablar de socialismo, de capitalismo, de comunismo, de ismos, no son temas muy populares para mucha gente, que sí que los voy a tocar, los voy a abordar, pero tal vez desde una perspectiva menos menos directa. Claro que la crítica y todo lo que hablo y siempre he hablado en mis plataformas ha sido directa y clara, eso no cambia, no estoy cambiando de discurso, el tema es el mismo, la crítica es la misma, solamente que más puntual a ciertos temas que me interesa, de los que me interesa hablar y de los que he aprendido mucho en todos estos años de camino de trabajar de forma independiente, intentando buscar una mejor forma de vida, tanto para mí como para las personas que me rodean, para mi comunidad, ¿no? Lo que para mucha gente sería una familia elegida. Y bueno, pues después de trabajar tantos años en el turismo, algo con lo que me he terminado de dar cuenta en los últimos años, en el último año, que ya no estoy trabajando en eso,
No descarto que en algún momento pueda regresar a trabajar con algún tipo de grupo, alguna forma de trabajo relacionada, pero no de tiempo completo. Porque pues eso es muy desgastante y es muy complicado. Repito, evitar las contradicciones a veces es necesario para poder pagar todo lo que uno tiene que pagar. Uno de los temas en los que me he enfocado mucho en los últimos años, en el último par de años, para ser preciso, tal vez un poquito más, desde que estaba viviendo en la ciudad de Oaxaca, trabajando con el comedor comunitario, trabajando con turismo, trabajando directamente con grupos, haciendo tours gastronómicos, dando clases de cocina, también cocinando para personas que estaban atravesando la ciudad de Oaxaca en ese momento. Todos los contrastes a los que uno se enfrenta, todo lo que uno ve, son situaciones que si las observamos desde fuera, empezamos a ver patrones de comportamiento, de conducta, pero también si lo analizamos desde una forma macro, vamos a llamarle, vamos a imaginarnos que ponemos un dron o un helicóptero o algo, un pajarito que vuela arriba de todos los problemas y podemos ver cómo todos los problemas que hay, todas las situaciones que hay existen, cómo conviven todas las personas, todos los actores políticos, sociales, como le queramos llamar. Y es algo que a mí me gusta mucho hacer, como hacerme un poquito para atrás y observar cómo pasan las cosas. No digo que sea una perspectiva superior o mejor, es mi perspectiva. Entonces, dicho todo esto, quiero arrancar con el tema de hoy, que es la gentrificación, o como prefiero yo llamarla, aburguesamiento. Quiero también hacer un pequeño paréntesis, que este tema del aburguesamiento, este término yo no lo inventé, es un término que algunos compas en la ciudad de Oaxaca se les ocurrió. Yo no sé si ellos lo inventaron, lo copiaron de alguien más o lo tradujeron de alguna forma, no lo sé, no tuvimos tiempo de platicarlo más. Nos reunimos en una ocasión y bueno, propusieron este término y me gustó mucho porque, bueno, como el término de aburguesamiento en el idioma español es un término que engloba o hace que se entienda mejor el concepto de lo que está pasando con esto que también se le conoce como gentrificación. Pues no sé, la gentrificación siento que es un término que al introducirse al español se traduce de forma literal de como se diría en inglés, del inglés gentrification. Tiene una historia de el origen, que son los gentry, que es como la gente rica, básicamente la gente burguesa. Gente con menos capital social, gente con menos dinero, gente con menos poder, gente con menos poder, capital cultural, termina siendo desplazada no solamente de sus casas, sino también de los espacios públicos en general. Y la gente con más poder, la gente con más dinero, con más capital, llamémosle cultural, social, económico, todo eso, termina desplazando a la gente que tiene menos de ese poder. Y las dinámicas de poder que se juegan ahí, pues es todo lo que termina sucediendo con este fenómeno de la gentrificación, que no es exclusivo de México, de Oaxaca, ha pasado en todo el mundo. De hecho, con la persona que le da su nombre, el término surge en Londres, de hecho. Entonces, en Londres, cuando se nombra este término, pues es una situación que históricamente ha venido sucediendo en muchos países, en muchos lugares. Ahora nos está pasando acá. Estamos viendo sus consecuencias. Es la misma fórmula de manejo de poder. Cómo acumular más poder y cómo quitar poder también a la gente. El poco poder que la gente puede tener, básicamente es quitárselos, ¿no? Quiero aprovechar para promocionar el fanzine que escribí en conjunto con mi amiga Argelia. Ya les voy a poner aquí en la descripción del video el enlace para que lo puedan ir a conseguir, lo puedan ir a comprar. Lo tengo en mi sitio web y va a estar en oferta estos días. Es un PDF, es un ebook, vamos a llamarle un PDF, un fanzine en formato digital. Ya lo hemos pensado en poder imprimirlo, pero la verdad es que ha sido muy complicado imprimirlo por costos operativos y bueno, además la economía no ha estado muy bien últimamente, pero bueno, de ese tema hablaremos después.
Justamente una de las cosas en las cuales tocamos el tema de la gentrificación y del aburguesamiento es cómo una de las narrativas que se han generado cuando todo esto empieza a llegar a los medios, cuando mucha gente empieza a hablar de esto, sobre todo cuando medios de comunicación más tradicionales, vamos a llamarle periódicos online, algunos blogs que no tienen una intención de ir más allá de lo más profundo, que van más allá por un clic, por un enlace, por tener más visitas. Y bueno, también por el formato de Internet, ¿no? Que es el formato de 800 palabras, 1000 palabras. A veces también es difícil cubrir tantas cosas, tantas escalas de gris que un tema como este pueden tener, y la profundidad que un problema socioeconómico como este pueden tener. Y es muy difícil irse a fondo, a los detalles, a todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, bueno, justamente cuando estaba yo escribiendo la primera parte del fanzine, la intención era hacer una publicación en mi blog, pero conforme yo seguía escribiendo y escribiendo y seguían saliendo más temas, más cosas que habíamos vivido con la comedora comunitaria en Oaxaca, temas a los que me enfrentaba cuando estaba yo trabajando con el turismo, la percepción de los turistas, la percepción de la gente que viene de fuera, la percepción de la gente originaria de Oaxaca. Justamente a raíz de esta manifestación que sucedió hace unos días en la Ciudad de México en contra de la gentrificación, me llamó mucho la atención cómo un influencer blanco con mucho dinero, con mucho poder, se fue a meter a la manifestación en un acto pseudo inocente de vamos a ver de qué se trata esto, cuando en realidad su intención era ser el protagonista. Es algo que también tiene mucho la blanquitud, siempre buscar ser el centro de todo, ¿no? Quiero ser el centro de esto, quiero ser el centro del otro. Aunque esto no se trate de mí, voy a hacer que se trate de mí. Después puede que termines haciendo el ridículo, muy probablemente, que fue lo que creo que sucedió con este influencer. Ni voy a decir su nombre, no tiene caso darle más clics, más likes, más visitas. Pero bueno, es una persona con mucho dinero, con mucho poder, un influencer con millones de suscriptores, millones de visitas, negocios y todo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo muy claro que me gustaría usar hoy para hablar de este tema, que es una persona que justamente cuando se fue a meter a la manifestación y hace su video, ni siquiera se da cuenta de las dinámicas de poder que está ejerciendo. Primero va y hace como que bueno, qué bonita la manifestación, o vamos a ver de qué se trata esto. Y cuando la gente lo reconoce, la gente que sabe de qué va esto de la gentrificación, y le gritan, tú eres un gentrificador, vete de aquí, con toda la razón. Y él se ofende, y ahí es cuando después procede a hacer este papel de víctima, ¿no? Como, ay, no, esta gente me quiere pegar, esta gente me quiere maltratar, aunque no lo diga con esas palabras, su lenguaje no verbal, perdón, su lenguaje corporal nos dice mucho, cómo lo dice, incluso como que él siempre dice, bueno, yo estaba, y bueno, su estilo, ¿no? También ese estilo de la blanquitud, de decir, bueno, yo solo iba en plan buena onda, yo iba tranquilo a ver qué onda, y me terminaron insultando, me terminaron agrediendo. Es otro patrón que tiene la blanquitud, y el poder, que no les gusta que se les nombre. Solamente quieren estar ahí para ser el centro de atención, pero no les gusta que se nombre sus violencias, su poder, su influencia que tienen, ¿no? Incluso cuando él dice, bueno, yo estaba aquí todo tranquilo y me sentí mal y vi a un policía y le dije, sácame de aquí. Simplemente darte cuenta que eres una persona que le puedes ordenar a un policía, cuídame, sácame de aquí. Eso ya implica una cantidad de poder que no tienes idea. No cualquier persona puede acceder a ese tipo de protección. Si fuera una persona que no tiene ese poder, que no tiene esas dinámicas, y le dices a un policía, sácame de aquí, el policía en lugar de eso te va a agarrar a macanazos. Porque esa es la función de la policía. Pero bueno, ese es otro tema para otro video. Entonces se sale, y más allá de todo esto también siempre está esta dinámica de, bueno, yo soy una persona aquí civilizada, o ese es el mensaje que quiere dar de forma implícita, ni siquiera lo dice, pero sácame de aquí, poli, porque me siento inseguro. Esta gente que no es civilizada me va a hacer daño, me van a pegar, me van a agredir, qué sé yo. Son esos mensajes que van implícitos, y es ahí donde entra el poder, ese poder del que estaba yo mencionando hace un momentito, ese poder que tienes, que sabes que lo tienes, ni siquiera lo tienes que mencionar, pero ahí está. En fin, esto es para dar un poquito de contexto, pero creo que el gran punto, a final de cuentas, que él toca, y me parece un punto que es clave aquí para también empezar a discutir este tema de la gentrificación, es
Cuando el tipo dice, a mí por qué me pegan, a mí ni me insulten, yo ni siquiera soy extranjero, yo soy de aquí. Entonces es cuando empezamos cuando yo me empiezo a preguntar, y este cuestionamiento ya lo tuve en el pasado cuando estaba yo investigando acerca de este tema, cuando estaba yo leyendo libros, otros artículos, entrevistando gente, platicando, cómo se ha creado este sentimiento antigringo, que si bien está muy justificado, no es una crítica, la verdad es que se ha creado esta narrativa donde se dice que el gringo es la causa del problema, donde se dice que el gringo es el problema, cuando en realidad el gringo es parte del problema. Aquí no trato de defender a nadie. Los gringos, los estadounidenses, los europeos, la gente que viene aquí con una moneda que es mucho más poderosa, que vale más, su trabajo vale más que nuestro trabajo, básicamente. Su vida vale más que nuestra vida. Y suena feo, tal vez no les guste cómo suene, pero es lo que es. Así es como funciona la economía mundial, así es como funciona la economía del capital político, social y cultural que podamos tener. Entonces, cuando esa gente viene acá, ya tiene una mentalidad colonial, y ese es otro tema que también podemos platicar en otro video después. Pero ahorita lo que me quiero enfocar es este tema del sentimiento antigringo. Gente como él es gente que va a reproducir estos mismos discursos, que van a enfocarse solo en un problema porque quieren, pues eso es a su conveniencia, que el tema no se trate más a profundidad, porque si lo tratamos más a profundidad, pues él va a terminar saliendo embarrado, porque es una persona burguesa. Desde que él empezó a hacer sus videos, desde antes de tener la fama que tenía, ya era una persona con dinero, ya era una persona con poder. Y es justamente las personas con poder, ya sean las personas que tienen restaurantes, que hacen especulación mobiliaria, ya sean las personas que son los políticos, la gente que tiene poder de alguna forma, la gente que tiene poder económico como él, la gente que tiene algún tipo de capital cultural. Hay otro influencer en Oaxaca que pues a lo mejor él pudo haber empezado sin el poder, sin el capital económico que tenía este otro influencer. El influencer oaxaqueño pues empezó a tener capital cultural y capital social, y después terminó volviéndose en lo mismo, otro agente gentrificador. Y toda esta gente pues son gente de México, y realmente un poquito me acuerdo justamente por ahí, pues hice una captura de pantalla en los comentarios de ese video, que alguna persona se ofende mucho y diciendo, bueno, es que al final lo que están ustedes diciendo es que el problema son los ricos, la gente que tiene dinero. Y bueno, spoiler alert, un poquito sí. La acumulación del capital, la acumulación para que la gente, toda esta gente que acabo de nombrar, llámense gringos, llámense políticos, influencers, llámense gente que tiene restaurantes, gente que tiene dinero, poder, capital, llamémosle como queramos, son las personas que se están beneficiando de la gentrificación. Algunos tendrán poder porque su moneda tiene más valor, algunos tendrán poder porque tienen más influencia en la sociedad, influencia en cómo este edificio me puedo dar el lujo de correr a las personas que llevan aquí viviendo toda su vida para poder rentarlo como Airbnb. Llámense persona que es un político que va a obtener una mordida por poder dar permisos de construcción que tal vez no cumplan con normas de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues les invito, como les decía de nuevo, a descargar el fanzine, donde hablo de esto a mucha profundidad. Y bueno, es mucho texto tal vez, pero bueno, para quien quiera conocer un poco más de mi perspectiva, pues un poco de las cosas que se hablan ahí es esto, ¿no? De cómo realmente deja de ser un tema de nacionalidad y empieza a ser un tema de mucho poder y narrativas. Las narrativas es otro tema que tenemos acá. Esas narrativas que este influencer estaba describiendo, estaba haciendo como en contra de esta gente violenta. Él no está de acuerdo en que la gente sea violenta de acuerdo a su forma de ver el mundo, cuando en realidad esta gente solamente se está defendiendo. La gente que protestamos, la gente que levantamos la voz, generalmente somos vistas como violentas, como gente inconforme, gente conflictiva, gente violenta. Esa es la forma como nos quieren mostrar
a los medios hacia la demás gente que tal vez no le importa, tal vez que no se ha enterado, tal vez que tiene una postura neutra, y con la misma gente que también tiene ese poder, que bueno, ¿no? Que es gente que no está de acuerdo y no, porque no le conviene que se hagan estas protestas. Entonces, pues como pasa en todo el mundo con la gentrificación, con el genocidio que está aconteciendo en este momento en Gaza, siempre la narrativa que usa esta gente es de deshumanizar, de hacer ver a la gente como incivilizada, de hacer ver a la gente como conflictiva, problemática, y bueno, pues esa es su arma más fuerte. En el momento que desarmamos su narrativa, se quedan sin armas, se quedan sin posibilidad de responder, y es ahí cuando viene la violencia que tienen a su disposición, que es el uso de la policía, el uso del Estado, las armas del Estado, y eso que no es visto como violencia, porque bueno, es algo que consideramos o damos por hecho, ¿no? Que es como una forma válida de violencia, que bueno, depende para quién, ¿no? Ya lo ha dicho mucha gente, tienen el monopolio de la violencia, ¿no? ¿Quién sí puede ser violento y quién no? Cuando la policía es violenta es porque están manteniendo el orden, la paz y la seguridad, atacando o desmantelando una marcha, desapareciendo gente, matando gente. Tienen esa justificación porque tienen el poder del Estado. Entonces, este es un tema que cuando la gente toma esa violencia para protestar, para reclamar la violencia que sucedió primero, solamente se muestra la violencia de la persona que responde, no de la que ataca en el primer lugar. Y esto podemos hacerlo en un ciclo de ida y vuelta y regresarlo hasta el momento en que la colonización empezó en este continente. Hay toda una historia, hay todo un proceso que se ha venido repitiendo, y sí, generalmente 90 y tantos % de las veces el problema va a ser la gente que tiene dinero y poder. ¿Por qué? Porque pues con ese poder pueden hacer lo que quieran con la gente que no lo tenemos. Entonces, cuando la gente que no lo tenemos nos organizamos, nos ponemos de acuerdo para hacer una marcha, para hacer una manifestación, para hacer una protesta, y no estoy hablando solo de una protesta en las calles, estoy hablando de una protesta en las redes sociales, una protesta incluso como este video, simplemente encarar a una persona en la calle y decirle que es una persona violenta. Eso nos da cierto poder en contra de ese gran poder que tienen ellos, económico, político, social y físico. Entonces, en el momento que nosotros decidimos protestar de forma violenta, solamente de forma selectiva se va a mostrar esa violencia como algo realmente violento, cuando realmente la violencia empezó de aquel lado. Pero repito, quienes tienen el monopolio de decidir qué es violento y qué no, son ellos. Me gustaría que la discusión continúe acá. Si tienen algún comentario, algo que agregar, va a estar la sección de comentarios abierta, y pues son bienvenidos lo que quieran aportar. Obviamente, pues todos los comentarios que vengan de personas que quieren agredir, ser violentas y atacar, como ya lo comenté en la dinámica de este video, pues van a ser ignorados, ¿no? Y reportados. Aunque bueno, aquí también está ese tema, ¿no? Que en las plataformas también, como quien lleva estas plataformas, pues también terminan siendo parte de ese sector. Entonces aquí es un poquito la desventaja que tenemos de remar contra corriente, contra este tipo de comentarios, que aquí a veces algún comentario racista, machista, transfóbico, cualquier comentario de ese tipo no va a ser considerado como calificable para ser borrado, cuando sí lo debería ser. Sin embargo, pues como estas plataformas pertenecen a gente con poder, quienes nos dedicamos a crear este contenido necesitamos tener otra forma de poder darle la vuelta a eso. Pero bueno, esa también es otra historia. Y bueno, por ahora lo voy a dejar aquí. Los perritos ya dejaron de ladrar. Por ahí sigue pasando alguna que otra moto. Muchas gracias por ver este video, y voy a seguir publicando más contenido de nuevo en este canal. Y para quienes quieran, voy a aprovechar para hacer una promoción, como cuando hacen
los demás creadores de contenido cuando dicen, bueno, este video es patrocinado por... En realidad este video es patrocinado por mí mismo, por otro proyecto en el que también trabajo y estoy ahora desarrollando, que es un proyecto de enseñanza de idiomas. Ahora, como les comentaba, doy clases de español y de inglés y hago traducciones español-inglés. El proyecto se llama Hola Cayu. Hola, que es un nombre en portugués. Cayu, que es el nombre de la nuez de la India. Y es el nombre de mi proyecto y el patrocinador de este video. Entonces, patrocinado por mí mismo, pero a través de otro proyecto. Entonces, bueno, también voy a poner el enlace para que puedan ver mis clases de idiomas y puedan ver también ese proyecto. Y bueno, le puedan dar mucho amor. Si quieren seguir en las redes sociales, también voy a poner las redes sociales por acá. Y también me pueden seguir a mí en Instagram, tanto en mis redes sociales de Nomad Cook y en Hola Cayu, que es bueno, la escuela de idiomas que ahora estoy trabajando. Que en realidad es una escuela donde yo soy el todólogo. Soy el profesor, soy el agente de ventas, el de mercadotecnia, quien lleva las cuentas y quien da las clases. Entonces, bueno, no sé, es una forma de hacerme publicidad básicamente.